El Eterno bendiga Baruch Atah Adonai, bendiciones. Solo para comentarles sobre la palabra de Dios, que hay muchos cristianos que piensan que por llevar 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio son expertos en la palabra, ya saben todo sobre la Biblia. Déjame decirte que muchas de las veces, eh, como en mi caso, yo pensaba que sabía todo sobre la palabra de Dios y hasta cierto punto había también cosas que no entendía, pero ya había leído la Biblia, ya había entendido, según yo, entre comillas, la Biblia, a todo lo que me habían comentado, me habían dicho o había entendido de los pastores. Una muy mala traducción, una muy mala enseñanza. ¿Y por qué? Porque son doctrinas de hombre, son doctas de hombre. No son evangelio puro sagrado. Investiga la Tanakh, la Torá, investiguemos más sobre la profundidad de quién era Yeshua. No vino a quitar nada. Yeshua solamente vino a morir por nuestros pecados. En aquel tiempo se circuncidaban. Hoy podemos entrar por medio de la fe a Dios y por medio de hablar con Dios, por medio de Yeshua Hamashiach. En aquel tiempo se circuncidaba, era el pacto que tenía que hacer el hombre para poder pertenecer. Mas sin en cambio, Yeshua Hamashiach vino a cambiar eso. Solamente eso, el pacto por un pacto, una ofrenda diferente. Fue el Cordero, dice Isaías 53. Ahora puedo entender muchas cosas que muchos pastores o muchos predicadores llevan mucho tiempo predicando y no entienden, no logran entender o tuercen, han entendido mal y predican mal. Ese es el problema, que se ha predicado mal durante mucho tiempo, le predican mal a una u otra generación y así van entendiendo. ¿Por qué? Por simple y sencillamente que no investigamos. Y dice la palabra de Dios, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es bueno entender, es bueno leer y es bueno profundizarnos en la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que si tú les mencionas la Torá, oh, no, espérate, estás hablando de la ley, estás hablando de los judíos, ¿sí? Y dices, la Tanakh, oh, no, yo no quiero nada con eso, o sea, yo soy cristiano, hueso colorado, así nací, así me voy. Yo no quiero nada con él. Muy mal, porque eso denota simple y sencillamente ignorancia. El no conocer, el no entender, el no leer, no estar nosotros entendidos de que cuando Dios creó todo, lo hizo con un propósito. Cuando antes de que Yeshua Hamashiach viniera aquí, Dios ya sabía qué es lo que iba a pasar. ¿Tú crees que no sabía Dios que los judíos lo iban a rechazar? Si el Eterno, no, tú dices que no sabía y que los judíos rechazaron y te pones en contra de los judíos, déjame decirte que estás en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el Eterno ya sabía qué es lo que iba a pasar, porque Él está ahí, está aquí y está después. Estuvo antes, está aquí y está en el futuro. Siempre el Eterno sabe todo. Desde que el Señor fundó, cada persona la hizo con un propósito. Y muchos dicen, no, es que los judíos fueron los que mataron a Yeshua HaMashiach, a Jesús. Los judíos fueron los que mataron a Jesús. Los judíos fueron los que hicieron esto. Los crucifican. Cuando nosotros obtenemos por medio de los judíos, cuando nosotros podemos entrar por medio de los judíos, y crucifican a los judíos jactándose, ¿no? Diciendo, no, ellos fueron los que crucificaron a Jesús. Ahora, ¿qué les ha traído la iglesia de hoy día? Un Jesús libertino, un Jesús que puedes equivocarte hoy, pedir perdón mañana y volverte a hacer la misma equivocación y volver a pedir perdón otra vez igual el mismo. Eso no es lo que el Eterno quiere. El Eterno quiere una vida consagrada, caminar paso a paso de la mano con Él, caminar cada día, leer su Torah, leer su Tanakh, enfocarnos en Él, meternos, sumergirnos en su palabra del Eterno. Y cuando tú aprendas que el propósito del Eterno es que tú seas feliz, es que tú leas su palabra, es que tú entiendas cuál fue el propósito, cuál fue la bendición que quería para sus hijos, entonces vas a decir, wow, las maravillas de Dios son infinitas. El Eterno solo quiere que seamos felices, pero que entendamos bien
su propósito, no torcido, como lo han enseñado los cristianos, no torcido de un Jesús libertino, no, así no. Y muchos, les digo, se jactan por decir, los judíos, estamos bajo la ley y no bajo la gracia. Ok, les voy a leer un capítulo de la Biblia que demuestra en Éxodo 12:44 que desde antes ya el Señor tenía gracia para con el extranjero, con el que no era judío, para que no digan que hoy estamos bajo la gracia. Dice, sí, pero todo siervo comprado por dinero comerá de ella después de haber sido circuncidado. Estamos hablando de la fiesta de la Pascua. Después de haber sido circuncidado el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá dentro de una casa y no sacarás la carne fuera de la casa ni la quebrarás los huesos. Toda la congregación de Israel la sacrificará. Pero si algún extranjero que habita contigo quiere celebrar Pascua, el Señor seale circuncidado todo varón y entonces la podrás celebrar y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que vive entre vosotros. ¿Okay? Había gracia. Sí, el Señor desde el principio ha tenido misericordia de todos. El Señor desde el principio siempre ha tenido misericordia de todos y ha sido fiel para con nosotros. Siempre ha tenido misericordia. Solo que está en cuestión de que queramos buscarle de corazón o solamente de labios. Tenemos que abrir el entendimiento y entender que Yeshua HaMashiach era judío y no un Jesús latinoamericano. Entender la palabra del Eterno, entender de dónde viene su procedencia, su cultura. Pero muchos no quieren investigar, muchos dicen judío, judaísmo, y luego se enojan, luego se ponen al tú por tú y ofenden incluso a los judíos, lo crucifican. Pero qué incoherente los cristianos, porque un día los crucifican y al otro día pides por la paz de Israel. Nosotros debemos entender la palabra de Dios. Debemos, cristiano, despierta, todo es herejía, lo que te están predicando muchas las veces dentro de las iglesias, malas enseñanzas. No es palabra de Dios. ¿Quieres palabra de Dios? Investiga, abre tu entendimiento, lee, reflexiona, analiza la palabra y no te prives hasta ahí, sino abre tu entendimiento más allá de lo que dice la Torah, de lo que dice la Tanaj. Lo dejo con este mensaje y con este consejo de que Dios siempre está dispuesto. Solo es cuestión que tú abras tu corazón para buscarle de verdad. No para pecar un día y arrepentirte y al otro volver a pecar y arrepentirte. Eso no es caminar con Dios. Es hacer algo diferente para Dios, caminar con Dios y buscarle cada día. Señor les bendiga. Pronto estaré subiendo otros videos y compartiendo ahí un mensaje diferente. Bendiciones.